Abres los ojos y todo lo que te rodea es un agradable paisaje de dunas onduladas que conducen a un tranquilo lago. La superficie del lago se agita ligeramente, rompiendo el reflejo de las nubes blancas que flotan lentamente en lo alto. Al otro lado del lago, las fuertes lluvias esculpen los alrededores y parece que el atardecer está a punto de empezar, porque todo el cielo está pintado del color de una calabaza. Bienvenido a la superficie de la mayor luna de Saturno, Titán. Es el segundo satélite más grande del sistema solar, justo después de Ganímedes de Júpiter, con un diámetro que lo sitúa incluso por delante de Mercurio y Plutón. La mayor luna de Saturno, Titán, podría contener vida, según han descubierto los científicos. Con su atmósfera significativamente gruesa y rica en nitrógeno, y sus océanos de agua salada bajo una capa de hielo rígido, Titán es el mundo más parecido a la Tierra que hemos encontrado. Además, aunque Titán es un satélite de Saturno, tiene todos los atributos de un planeta completo: nubes, lluvia, ríos, lagos e incluso un océano subterráneo de agua salada. La búsqueda de mundos extraterrestres aptos para la vida ha sido durante mucho tiempo un tema de interés para los científicos. Aunque el planeta Marte atrae más la atención, ha resultado que hay mundos del sistema solar mucho más interesantes en este sentido que el planeta rojo. La información de que disponen hoy los científicos, obtenida de la misión espacial Cassini, admite la existencia de una versión de que la vida en Titán es algo real. Aunque hemos aprendido algunas cosas sorprendentes sobre Titán, aún quedan muchas preguntas sobre este satélite. Querido viajero, buenos días. Hoy nos vamos de viaje más allá del borde del cinturón de asteroides, hacia el gigante anillado, para descubrir un mundo con características increíbles. Antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. Descubierta por el astrónomo holandés Christian Huygens el 25 de marzo de 1655 y bautizada con el nombre de antiguas deidades de la mitología griega, Titán es la luna más interesante de Saturno, la segunda más grande de nuestro sistema solar y la única con una atmósfera densa. La verdadera naturaleza de la mayor luna de Saturno era un misterio hasta que la nave espacial Cassini visitó el sistema del planeta gigante, realizando 127 sobrevuelos cercanos a Titán. Cassini también envió una pequeña sonda de aterrizaje a Titán en 2005, la Huygens de la Agencia Espacial Europea. Esta sonda nos ha ayudado a desvelar los secretos de la superficie de Titán. El tamaño de esta luna rivaliza con el de los planetas del sistema solar. El cuerpo tiene un diámetro de 5.151 kilómetros, que es mayor que el de Mercurio, 4.879 kilómetros, ligeramente menor que el de Marte, 6.779 kilómetros, y casi un 50% más ancho que la Luna. La masa de Titán es de 1,345 por 1.023 kilogramos, 45 veces menos que la masa de nuestro planeta. El satélite de Saturno es el segundo más masivo del sistema solar, después del Ganímedes de Júpiter. A pesar de su impresionante tamaño y peso, Titán tiene una baja densidad, solo 1,88 gramos por centímetro cúbico. En comparación, la densidad del planeta madre Saturno es de 687 kilogramos por metro cúbico.
los científicos han identificado un débil campo gravitatorio en el satélite. La atracción gravitatoria en la superficie de Titán es 7 veces más débil que los parámetros de la Tierra y la gravedad en la superficie del satélite es casi la misma que en la Luna, con 1,35 frente a 1,62 en la Luna. Un rasgo característico de Titán es su posición en el espacio. El mayor satélite de Saturno orbita su planeta madre en una órbita elíptica a una velocidad de 5,5 km por segundo, fuera de la región de los anillos de Saturno. Además, la distancia media entre Titán y la superficie de Saturno es de 1,22 millones de kilómetros. Todo el sistema se encuentra a una distancia de 1.430 millones de kilómetros del Sol, lo que supone 9,5 veces la distancia entre nuestra estrella central y la Tierra. En consecuencia, la luz solar tarda unos 80 minutos en llegar a Titán, por lo que, debido a su gran distancia, la luz solar en esta luna es unas 100 veces más débil que en la Tierra. Al igual que nuestra luna, Titán siempre se enfrenta a Saturno desde un lado. Titán tarda 15 días y 22 horas terrestres en completar una órbita alrededor de Saturno. Saturno tarda unos 29 años terrestres en orbitar el Sol. Debido a que Saturno y sus satélites tienen un ángulo de inclinación del eje de rotación con respecto al eje de la eclíptica bastante elevado, en la superficie de Titán hay estaciones. Por supuesto, cada una de estas estaciones dura más de 7 años terrestres. Cada una de ellas en Titán sigue el mismo calendario que Saturno. Las estaciones duran más de 7 años terrestres, pero debido a la excentricidad orbital de Saturno, el verano del norte y el invierno del sur duran más que sus opuestos. Un ciclo completo dura 29 años terrestres. Además, cada 7,5 años terrestres en el satélite de Saturno, el verano es sustituido por un periodo de invierno frío. Según las observaciones astronómicas, el otoño se encuentra en el lado de Titán que da a Saturno en la actualidad. Actualmente, el satélite se esconde de los rayos del Sol detrás del planeta madre, por lo que el titánico otoño es sustituido por un largo y feroz invierno. Las temperaturas en la superficie del satélite varían entre -140 y -180 grados Celsius. Los datos obtenidos por la sonda espacial Huygens revelaron un hecho curioso. La diferencia entre las temperaturas polares y ecuatoriales es de solo 3 grados. Esto se debe a la presencia de una atmósfera densa que impide los efectos del Sol en la superficie de Titán. En invierno, la superficie del satélite se cubre de nieve de etano, partículas de vapor de agua y amoníaco. En cuanto a la estructura interna de Titán, como ocurre con todos los planetas terrestres rocosos, los científicos creen que Titán tiene un núcleo sólido, no de hierro-níquel, como en los 4 primeros planetas del Sistema Solar, sino de roca. Esto es solo una pequeña parte de lo que sabemos sobre Titán. Todavía quedan muchas sorpresas por descubrir, ya sea en el campo de la astronomía, la climatología, la glaciología y la microbiología, que podrían revelarse en futuras misiones espaciales. Hasta la llegada de la misión internacional Cassini-Huygens a Saturno en 2004, sus lunas naturales eran un profundo misterio. El 14 de enero de 2005, este misterio comenzó a disiparse lentamente cuando el módulo de aterrizaje Huygens se posó en la superficie de la mayor luna de Saturno. Durante más de una década, la nave espacial Cassini ha compartido las maravillas de Saturno y su familia de lunas heladas, llevándonos a mundos increíbles. La misión Cassini levantó el velo de niebla del planeta. Durante 4 años, la nave orbitó Saturno,
tomando fotografías secuenciales de sus satélites, incluido Titán. La sonda Cassini utilizó una cámara con un filtro infrarrojo y un radar especial para buscar la Luna. Las fotografías se tomaron desde diferentes ángulos a una distancia de entre 900 y 2000 kilómetros de la superficie del satélite. Tras 7 años de vuelo por las extensiones del sistema solar, la estación entregó la sonda espacial Huygens a Titán. El módulo de aterrizaje penetró en las densas capas de la atmósfera de Titán y descendió en paracaídas durante 2 horas y media. Durante este tiempo, los equipos de la sonda estudiaron la composición de la atmósfera del satélite y fotografiaron su superficie desde una altura de 150, 70, 30, 15 y 10 kilómetros. Tras un largo descenso, la nave aterrizó en la superficie helada de Titán el 14 de enero de 2005. Tras aterrizar en la Luna, Huygens funcionó durante 72 minutos, transmitiendo mucha información útil directamente a la Tierra desde la superficie a través de Cassini. A partir de las imágenes tomadas por la nave Cassini y la sonda Huygens, un equipo de investigadores ha elaborado un mapa de Titán. Los resultados que los científicos obtuvieron de las naves espaciales Cassini y Huygens en funcionamiento han resultado ser de gran valor. Antes de estas imágenes, Titán parecía a todo el mundo como un satélite lejano en el que su superficie era una enorme extensión de hielo. Pero el posterior estudio detallado de su superficie ha cambiado la idea sobre Titán. En las imágenes tomadas con la sonda Huygens se pudo distinguir con detalle la superficie del satélite de Saturno, formada principalmente por hielo de agua sólido y capas sedimentarias de naturaleza orgánica. Además, resultó que la densa e impenetrable atmósfera de este lejano satélite tiene casi la misma composición que la de la Tierra. Después de 20 años en el espacio, la nave se está quedando sin combustible. Como explicó la NASA, para proteger las lunas de Saturno, Cassini fue enviada al gigante anillado, una última y audaz misión que selló su destino. El 15 de septiembre de 2017, la nave completó su misión y se quemó en la atmósfera del gigante gaseoso. En 2019, la NASA eligió la misión Dragonfly para explorar este extraño mundo en 2027. Como su nombre indica, la misión consistirá en una especie de helicóptero robótico que volará por la superficie del satélite como una versión más grande del dron Ingenuity, que actualmente explora Marte con el rover Perseverance. El equipo científico de la misión Dragonfly ha definido sus metas y objetivos. De hecho, su principal tarea será estudiar los procesos químicos que tienen lugar en Titán, principalmente los que pudieron tener lugar en la Tierra antes de la aparición de la vida. Además, Dragonfly buscará signos bioquímicos que puedan indicar cualquier tipo de vida pasada o presente. Las características de Titán permitirán a Dragonfly volar cómodamente sobre la superficie del satélite con un consumo mínimo de energía. De hecho, la atmósfera densa pero no demasiado turbulenta y la baja gravedad del satélite permitirán a Dragonfly volar con un patrón multirotor convencional para realizar vuelos cortos de un lugar a otro y explorar diferentes zonas de la superficie. El equipo ha elegido un lugar de aterrizaje que les permitirá acceder a los lugares donde se encuentran las respuestas a todas estas preguntas. Inicialmente, Dragonfly aterrizará en 2034 en Shangri-La, un vasto campo de dunas cerca del ecuador de Titán, que es un lugar seguro e interesante para que los científicos tomen muestras de sedimentos orgánicos y luego exploren las zonas cercanas en busca de muestras de hielo de agua. La sonda permanecerá en cada lugar durante un día completo en Titán, unos 16 días terrestres,
antes de despegar y trasladarse a un nuevo lugar. Finalmente, se dirigirá al cráter Selk, un cráter de 90 kilómetros de ancho que puede mostrar signos de mezcla de agua con materia orgánica en la superficie, donde estudiará rocas más antiguas y profundas en busca de pruebas de reacciones probióticas. Se espera que la sonda planetaria recorra un total de unos 160 kilómetros durante su misión de 3 años. Esto es casi el doble de la distancia recorrida por cualquier rover que haya existido. Como resultado, las imágenes y los datos que obtendremos podrían ser algunos de los más impresionantes que jamás hayamos visto. Tras décadas de intentos infructuosos de encontrar un mundo en nuestro sistema solar que se parezca a nuestra Tierra, la información sobre Titán ha dado esperanzas a la comunidad científica. Este parecido se reveló en 2005, cuando la sonda automática Huygens se posó en la superficie del satélite. A lo largo de 72 minutos, la cámara fotográfica y de vídeo de la nave transmitió a la Tierra una foto de la superficie de Titán y otro material de vídeo sobre este mundo lejano. Aunque este cuerpo cósmico es una luna de Saturno, tiene todos los atributos de un planeta de pleno derecho: nubes, lluvia, ríos, lagos e incluso un océano subterráneo de agua salada. Con sus mares de metano y su espesa atmósfera, Titán es, en todos los sentidos, el mundo más parecido a la Tierra que hemos encontrado. En general, la atmósfera es un capullo de moléculas de gas que envuelve todo el planeta. En efecto, la atmósfera de la Tierra nos protege de las radiaciones solares nocivas y también contribuye a la redistribución del calor y a la mezcla de gases, lo que en última instancia tiene un importante impacto en la biosfera. Nuestro sistema solar alberga más de 180 lunas, pero Titán es única por ser la única luna con una atmósfera densa. Las lunas del sistema solar también tienen atmósferas, pero a menudo son tan sutiles que su existencia puede pasarse por alto. Pero Titán se distingue del resto. Su atmósfera es literalmente titánica. Es tan denso y opaco que durante siglos ha impedido a los científicos evaluar el verdadero tamaño del satélite. Fue en 1944 cuando el astrónomo Gerard Kuiper descubrió la envoltura gaseosa de Titán, utilizando un nuevo y potente telescopio. Pero no fue hasta el envío de la nave espacial Huygens que los científicos pudieron revelar la superficie del satélite, que había estado tan cuidadosamente oculta durante más de 350 años. La atmósfera de Titán es más parecida a la de la Tierra que cualquier otra. Está compuesta principalmente por nitrógeno, alrededor del 95%. A modo de comparación, el contenido de nitrógeno de la atmósfera terrestre es de aproximadamente el 78%. El 5% restante de la envoltura gaseosa de Saturno es metano y otros compuestos de carbono. En la superficie de Titán, la presión atmosférica es aproximadamente un 60% más alta que en la Tierra, lo que equivale a la misma presión que sentiría una persona al nadar a unos 15 metros por debajo de la superficie de un océano en la Tierra. Como Titán es menos masivo que la Tierra, su gravedad no mantiene su envoltura gaseosa tan unida, por lo que la atmósfera se extiende 10 veces más que la nuestra. Casi 600 kilómetros de espesor. La composición del gas atmosférico es de aproximadamente 95% de nitrógeno, 5% de metano y una pequeña cantidad de etano, compuestos de acetileno, propano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio y cian. Hay que tener en cuenta que cada capa de la atmósfera tiene su propia composición y concentración. En lo alto de la atmósfera de Titán, las moléculas de metano y nitrógeno se separan por la luz ultravioleta del Sol
y las partículas de alta energía aceleradas en el campo magnético de Saturno. Partes de esas moléculas se recombinan para formar diversas sustancias químicas orgánicas y a menudo incluyen otros elementos esenciales para la vida. Algunos de los compuestos que se forman como resultado de esta separación y procesamiento del metano y el nitrógeno crean una especie de smog, una espesa neblina anaranjada que hace que la superficie de la Luna sea difícil de ver desde el espacio. El origen de la atmósfera de Titán sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sostienen que el amoníaco en forma de hielo fue entregado por los cometas y convertido en nitrógeno por colisiones o procesos fotoquímicos. En otra hipótesis, los científicos se centran en otro componente común de los cometas, que son los compuestos orgánicos simples. De hecho, el 5% restante de la atmósfera de Titán es casi totalmente metano. Se retira constantemente de la circulación, se transforma en moléculas más grandes y pesadas y se deposita en la superficie del satélite. Por lo tanto, las reservas de metano, como han sugerido los científicos, deben reponerse constantemente. Para confirmar su hipótesis, los científicos revisaron los datos obtenidos por la sonda europea Rosetta, que se acercó al famoso cometa Chury hace unos años. Los cometas son cuerpos primitivos, formados al principio del sistema solar, y muchos de ellos podrían incluso formar parte de cuerpos mayores, planetas y satélites. De hecho, en su subsuelo pueden encontrarse rocas densas y ricas en materia orgánica. Los científicos han simulado un escenario de este tipo, demostrando que el material orgánico incorporado a Titán de esta manera puede descomponerse constantemente bajo la influencia de la alta temperatura y la presión en sus profundidades. Este proceso continuo conduce a la liberación de gas, principalmente metano, que se filtra a la superficie. Según los cálculos de los autores, esta hipótesis puede explicar aproximadamente la mitad de la masa total de nitrógeno acumulada en la densa y misteriosa atmósfera del satélite. Un rasgo característico de la atmósfera de Titán es su efecto antiterrestre. La presencia de moléculas de hidrocarburos orgánicos en las capas inferiores de la atmósfera neutraliza el efecto invernadero creado por una enorme concentración de metano. Como resultado, la superficie de un cuerpo celeste se enfría uniformemente debido a la presencia de hidrocarburos. Los mismos procesos y el campo gravitatorio de Saturno determinan la circulación de la atmósfera de Titán. Esta imagen contribuye a la formación de procesos climáticos activos en la atmósfera de la Luna de Saturno. Hay que tener en cuenta que la atmósfera de Titán pierde peso constantemente. Esto se debe a la ausencia de un fuerte campo magnético en el cuerpo celeste, que no es capaz de contener la cáscara de aire-gas que está bajo la influencia constante del viento solar y las fuerzas gravitacionales de Saturno. Hasta la fecha, la presión atmosférica en el satélite del gigante anillado es de 1,5 bares. Esto se refleja invariablemente en las condiciones meteorológicas, que cambian con la concentración de gases en la atmósfera de Titán. La creación de las condiciones meteorológicas en Titán se lleva a cabo principalmente mediante densas nubes que, a diferencia de las masas de aire terrestres, están formadas por compuestos orgánicos. Estas nubes son formaciones atmosféricas, que son la fuente de precipitaciones en el mayor satélite de Saturno. Debido a las bajas temperaturas, la atmósfera del cuerpo celeste es seca. Además, la mayor concentración de nubosidad se encontró en las regiones polares. Y, debido a las bajas temperaturas, la humedad de la atmósfera es extremadamente baja, por lo que las precipitaciones en Titán son cristales de hielo, de metano y escarcha, formados por compuestos de nitrógeno, etano y amoníaco. Por otro lado, los investigadores creen que, al igual que en la Tierra, en Titán hay un cambio climático global.
La nave espacial Cassini detectó una nube de trueno en la atmósfera de Titán en septiembre de 2010. Para entender cómo pudo formarse esta nube en la superficie de Titán, los investigadores de la Universidad de California modelaron un modelo climático global de la atmósfera de Titán en 3D. Resulta que el clima de Titán es muy similar al de la Tierra en los trópicos y alrededor del Ecuador. De hecho, las ondas planetarias que forman tormentas en la superficie de Titán son muy similares a las tormentas que se producen en los trópicos de nuestro planeta, aunque nuestras tormentas son bastante menos intensas. La superficie de Titán es uno de los lugares más parecidos a la Tierra en el sistema solar, aunque las temperaturas son mucho más bajas y la propia superficie tiene una composición química diferente. La superficie de Titán es un objeto extremadamente curioso desde el punto de vista geológico. En Shangri-La, una enorme llanura cerca del ecuador de Titán, hay dunas que cubren alrededor del 13% de la superficie y que se confunden fácilmente con las dunas de Namibia. En ese país africano, las montañas de arena pueden alcanzar los 300 metros de altura, mientras que en Titán las dunas son algo más modestas, pues se elevan de 100 a 175 metros. Sin embargo, estas dunas no son de arena. Están formados por granos de hidrocarburo negro y trozos de metano y etano congelados. Todo parece un pozo de café. Para explicar la formación de estas dunas, los científicos utilizaron los datos meteorológicos de la nave espacial Huygens, que muestran que los diablos de polvo pueden contribuir a la formación de la superficie de Titán. Titán contiene mucha materia orgánica en suspensión, que se forma a partir de los radicales que surgen cuando el nitrógeno y el metano son descompuestos por la luz solar y luego se depositan como arena. Los gránulos de arena en la superficie de Titán varían en tamaño de 5 a 200 micrómetros. Los procesos de meteorización de las rocas de la Luna contribuyen significativamente a su aspecto. La Estación Interplanetaria Cassini ha registrado varias tormentas de polvo activas en las regiones ecuatoriales de Titán. Esto significa que la Luna tiene una interesante similitud con Marte: la presencia de un ciclo de polvo activo y la posibilidad de que se produzcan diablos de polvo que conducen a la formación de dunas. En un estudio, los científicos de la Universidad de Idaho trataron de comprobar si esos diablos de polvo pueden existir realmente en la atmósfera de Titán. Para ello, los investigadores estudiaron los datos obtenidos por la nave espacial Huygens, que aterrizó en la superficie de Titán por primera vez en enero de 2005. Mediante el estudio de los parámetros de presión, temperatura y velocidad del viento, los científicos descubrieron que estos fenómenos atmosféricos desempeñan un papel fundamental en la formación de las llamadas formas eólicas, en este caso, las dunas. Los diablos de polvo de Titán pueden tener hasta 500 metros de diámetro y la velocidad tangencial del viento en el ojo del diablo puede ser de varios metros por segundo. Esto es suficiente para levantar los gránulos de arena. Los científicos esperan que en 2034 puedan confirmar sus hallazgos con la misión espacial Dragonfly, que debe aterrizar en Titán. En otro contexto, bajo un espeso manto de metano, los objetivos fotográficos y las cámaras de la nave espacial Huygens descubrieron continentes enteros, separados por numerosos lagos y mares. Otra impresionante similitud entre la superficie de la Tierra y la de Titán. Sin embargo, estas formaciones, algunas de las cuales son tan grandes como los grandes lagos de Norteamérica, no están hechas de agua, sino de metano. Es más, es el gas que fluye por la superficie de Titán el que provoca las colinas y los valles, similar al Cañón Blanco de Utah. Al igual que en la Tierra,
Hay muchas formaciones rocosas y montañosas en los continentes. Hay grietas y depresiones profundas. Estas son sustituidas por vastas llanuras y valles. Por otra parte, las rocas dispersas en la superficie de Titán también resultan familiares. Sin embargo, están hechos de hielo de agua que ha adoptado esta forma en el entorno increíblemente frío de la Luna. A pesar de su naturaleza fría y pétrea, el satélite está en fase activa y se observan procesos tectónicos. Esto se ve facilitado por las fuerzas de marea, causadas por la gigantesca gravedad de Saturno. Los científicos también sospechan de la existencia de volcanes en Titán. Sin embargo, en lugar de roca fundida, expulsarán agua líquida. En la superficie de Titán, a veces puedes sentirte como en casa viendo las nubes que flotan en el cielo, que a veces vierten lluvia de metano sobre la superficie del satélite. Ningún otro mundo del sistema solar, aparte de la Tierra, tiene tal actividad líquida en su superficie. La variedad de formas terrestres en la luna de Saturno es asombrosa. Los científicos han explicado cómo el polvo orgánico blando se convierte en granos de arena y roca, y cómo los vientos y las lluvias forman dunas y esculpen cañones. Titán, la gran luna de Saturno, es el único cuerpo conocido del sistema solar fuera de la Tierra que tiene un ciclo de fluidos estacional. Científicos de la Universidad de Stanford han demostrado cómo este ciclo de los fluidos, combinado con el de los sedimentos, puede explicar la diversidad del paisaje de Titán. Desde la distancia, Titán se parece a la Tierra. Está rodeado de dunas en el ecuador. Las llanuras dominan en las latitudes medias y los lagos y cañones se encuentran en los polos. Gracias al capullo de la densa atmósfera, llueve y soplan los vientos. Pero en lugar de agua, en Titán fluye metano líquido y el viento de nitrógeno recorre las dunas de hidrocarburos. Esto se debe a que las propiedades mecánicas de esta arena son muy diferentes de las propiedades de las rocas sedimentarias de silicato habituales que cubren la Tierra. La principal diferencia es que las partículas de hidrocarburos son mucho menos duraderas y deben reducirse rápidamente a polvo, mientras que se necesitan gránulos relativamente grandes para formar dunas. La pregunta es, ¿cómo mantienen su tamaño estos compuestos orgánicos más simples? En la Tierra, las piedras y los minerales de silicato se descomponen en pequeñas partículas por la erosión. El viento y las corrientes de agua transportan estas partículas a los lugares de sedimentación, donde la presión, las aguas subterráneas y, a veces, el calor hacen que las partículas vuelvan a unirse en forma de piedra. Los científicos sugieren que debería existir un ciclo similar en Titán. Está claro que aquí también las fuerzas de la naturaleza están convirtiendo las rocas en arena y polvo. Sin embargo, no se sabe cómo el polvo se transforma de nuevo en rocas y arena para las dunas. Los ooides, granos esféricos de tamaño milimétrico que suelen encontrarse en las aguas poco profundas de los mares tropicales, han ayudado a responder esta pregunta. Estos granos tienen la particularidad de formarse por precipitación química. El carbonato de calcio del agua se deposita en las capas sobre los granos de arena común. Las partículas se frotan entre sí y se descomponen, por lo que el carbonato cálcico vuelve al agua y se deposita de nuevo. Los procesos de destrucción y formación se compensan mutuamente, y las partículas conservan su tamaño. Los investigadores sugirieron que, del mismo modo, en Titán las partículas de polvo se fusionan, formando granos de arena y roca, que luego son aplastados por el viento. Con esto en mente, el equipo de científicos modeló el ciclo de migración de los sedimentos utilizando datos climáticos y atmosféricos recogidos por la misión Cassini. Resultó que el proceso de fusión, el patrón de vientos y las precipitaciones explican la diversidad de los paisajes. Los vientos más fuertes soplan en el cinturón ecuatorial, por lo que las rocas sedimentarias se destruyen constantemente y se forman dunas,
En las latitudes medias, el viento es mucho más débil, pero la humedad es mayor y las partículas se funden en rocas densas que forman las llanuras. En los polos, las lluvias y los ríos esculpen profundos cañones y laberintos en las rocas, una forma de relieve similar al karst en la Tierra. Los instrumentos de Cassini han captado enormes sistemas de nubes y oscurecimiento en la superficie de Titán. La mejor explicación para esto es la humedad que ha llovido y ha inundado grandes áreas. Por supuesto, en este caso no se trata de agua, sino de metano líquido. Las observaciones de la sonda Cassini han demostrado que, a medida que aumentan las horas de luz solar, la circulación de las masas atmosféricas también cambia, generando potentes nubes sobre las regiones ecuatoriales del satélite. Están saturados de metano, que desempeña el mismo papel en la atmósfera muy fría de Titán que el agua en la atmósfera terrestre. Con el tiempo, las nubes esparcen la lluvia que llena los lagos de hidrocarburos líquidos. Cassini también descubrió lagos similares en las regiones subpolares de la luna de Saturno durante un estudio de radar, pero las observaciones recientes han proporcionado pruebas sólidas de que pueden existir depósitos estacionales o permanentes de sustancias líquidas en las regiones ecuatoriales de Titán. Anteriormente se pensaba que el ecuador de Titán tenía un clima muy seco. Aparentemente, el clima de Titán es similar al de los trópicos de la Tierra. Como se sabe, en las regiones tropicales de la Tierra que reciben mucha luz solar, se crea una zona de corrientes ascendentes y se forman nubes que rodean el planeta. En Titán, esto ocurre en las regiones ecuatoriales durante el cambio de estación. En verano e invierno, cuando las precipitaciones caen en las regiones polares del satélite, la sequía se instala en el ecuador. ¿No es sorprendente ver algo tan familiar como las fuertes lluvias, las tormentas y los cambios meteorológicos estacionales en un satélite lejano y frío? El parecido de Titán con nuestro planeta vivo se confirma por la presencia de una estructura líquida. En la mayor luna de Saturno, Titán, se han descubierto lagos y mares de hidrocarburos líquidos. Durante su última aproximación a Titán, la nave espacial Cassini proporcionó una visión sin precedentes de estos lagos de metano. En un artículo publicado en la revista Nature Astronomy, los investigadores informan de que algunos de estos lagos tienen más de 100 metros de profundidad y han sido alimentados por la lluvia de metano durante miles de años, mientras que otros solo tienen unos pocos milímetros de profundidad y existen solo durante una temporada. Aparte de la Tierra, Titán es el único objeto del sistema solar con evidencias claras de líquido estable en su superficie. Pero este líquido no es agua, sino hidrocarburos como el metano. Debido a las bajas temperaturas, que alcanzan una media de menos 180 grados Celsius durante el día, estos hidrocarburos son estables en la superficie. Sin embargo, a pesar de las evidentes diferencias, existen sorprendentes similitudes entre Titán y la Tierra. Al igual que el ciclo del agua en la Tierra, Titán también tiene un ciclo hidrológico, completo del metano, que vincula la atmósfera, la superficie y el interior del satélite. Los investigadores sugieren que los lagos de Titán han existido durante milenios y que fueron creados por lluvias de metano que disolvieron las rocas de la superficie. Los expertos también señalan que los embalses están aumentando de volumen, debido a la afluencia de hidrocarburos como consecuencia de las precipitaciones, cuya cantidad supera su flujo a través del suelo. En otro estudio, los científicos informan del descubrimiento de lagos fantasma, piscinas poco profundas que se han evaporado o drenado en el suelo durante la transición de Titán del invierno a la primavera. Los investigadores también señalan que algunos de los lagos de Titán se encuentran a gran altura. En efecto, los datos muestran que estos lagos
al igual que otros de la región polar norte, alejados de los grandes mares, tienen una altura de la superficie del líquido de varios cientos de metros sobre el nivel del mar, por lo que probablemente se alimentan de sedimentos locales. Además, en Titán se han descubierto ríos con manantiales, canales sinuosos y deltas, lugares en los que los arroyos desembocan en cuencas marinas. Según los datos de las imágenes, algunos de los ríos de Titán tienen una longitud de canal de más de 1000 kilómetros. Casi toda la masa líquida de Titán se concentra en cuencas y lagos marinos, que ocupan una superficie impresionante. Hasta un 30-40% de la superficie total de este cuerpo celeste. La evidencia de grandes acumulaciones de medio líquido en la superficie del satélite fue un gran descubrimiento que durante mucho tiempo ha desconcertado a los astrónomos. Más tarde se demostró que la región brillante de Titán es una enorme piscina de hidrocarburos ligeros y nitrógeno líquido, llamada Mar Kraken. Por superficie, este depósito imaginario es mayor que el mayor mar interior salado de la Tierra, el Mar Caspio. No menos interesante es el Mar de Ligia, que es el mayor depósito natural de metano y etano líquidos. Además, un nuevo análisis de los datos de la sonda Cassini ha demostrado que la parte central del Mar Kraken tiene hasta 300 metros de profundidad. En 2014, la sonda realizó mediciones en 3 zonas del Mar de Kraken. Las observaciones del radar mostraron que en la zona del Golfo de Moray, un estuario en la parte norte del mar, la profundidad alcanza los 85 metros. Sin embargo, en la parte central del Mar de Kraken no fue posible alcanzar el fondo. O bien es demasiado profundo o la composición del líquido es diferente, ya que absorbe demasiadas ondas de radio, lo que hace imposible captar la señal reflejada desde abajo. De hecho, la segunda hipótesis es poco probable, ya que el líquido del mar se mezcla constantemente. Los cálculos muestran que, en este caso, la profundidad de las regiones centrales del Mar de Kraken es de al menos 100 metros, y en algunas zonas puede llegar a los 300 metros. En general, el trabajo de Cassini ha proporcionado información precisa sobre la composición del entorno líquido de los mares y lagos de Titán. A partir de los datos de las fotografías y las simulaciones por ordenador, se ha determinado que la composición del líquido en Titán es de un 76 a 80% de etano, un 6 o 7% de propano y un 5 a un 10% de metano. Además de los elementos principales, presentados como gases congelados, están presentes en el líquido el cianuro de hidrógeno, el butano, el buteno y el acetileno. La principal acumulación de agua en Titán es de naturaleza algo diferente a la forma terrestre. En la superficie del satélite se han encontrado enormes depósitos de hielo sobrecalentado, formado por agua y amoníaco. Se supone que bajo la superficie puede haber grandes depósitos naturales llenos de agua líquida que contiene amoníaco disuelto. En este sentido, la estructura interna del satélite también es interesante. Todos estos hallazgos apuntan a la existencia de un ciclo de fluidos muy dinámico en Titán. Al igual que el ciclo del agua de la Tierra, el sistema hidrológico de la Luna de Saturno presenta variaciones estacionales. Además, los científicos mencionaron la potencial habitabilidad de estos lagos, destacando la ubicación, el tamaño y la longevidad de estos depósitos de fluidos superficiales. Los científicos llevan mucho tiempo discutiendo la posibilidad de que haya vida en Titán. Muchos investigadores pensaron que era imposible porque Titán está muy lejos del Sol y por ello es demasiado frío. Además, la atmósfera del satélite, además de nitrógeno, también es rica en metano tóxico y en Titán no hay nada de agua. Por ello, antes se consideraba un lugar improbable para el origen de la vida. Sin embargo, el último estudio realizado por un equipo de científicos dirigido por David Salloway de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, demuestra que la vida en Titán podría haberse formado en ausencia de agua líquida.
Los científicos estudiaron la composición química de la luna de Saturno y llegaron a la conclusión de que el ácido cianhídrico de Titán podría crear las condiciones para la aparición de la vida. Sabemos que el ácido cianhídrico es tóxico para los humanos. Se encuentra, por ejemplo, en el humo del tabaco y se libera cuando el poliuretano se descompone. Sin embargo, incluso en nuestro cuerpo, el ácido cianhídrico puede desempeñar funciones útiles. Por ejemplo, es producido por las neuronas para mejorar la eficacia de la transmisión de los impulsos nerviosos, y es secretado por los leucocitos y contribuye a la muerte de los microorganismos dañinos. Como resultado de las reacciones químicas en Titán, las moléculas de ácido cianhídrico contribuyen a la formación de polímeros, en particular las poliiminas. Estos compuestos orgánicos son capaces de absorber una amplia gama de rayos de luz, por lo que es posible absorber incluso esa pequeña cantidad de luz solar que penetra en la atmósfera de Titán. Además, las poliiminas pueden convertirse en la base para la formación de aminoácidos y ácidos nucleicos, la base de las proteínas y el ADN. Las poliiminas pueden existir en una gran variedad de estructuras y realizar muchas funciones incluso a bajas temperaturas, y especialmente en condiciones de Titán. Las poliiminas pueden, por ejemplo, como los ladrillos, servir de base catalítica para el paso de las reacciones químicas primarias. También se ha comprobado que las poliiminas absorben la luz cuando la atmósfera de Titán es más transparente. Esta luz puede utilizarse como fuente de energía para las reacciones. Los investigadores utilizaron y analizaron los datos obtenidos durante la misión Cassini-Huygens. Los resultados del análisis de las muestras recogidas por la nave espacial permitieron a los científicos realizar simulaciones informáticas de los procesos, en las que resultó que la poliimina podría servir efectivamente de punto de partida en el camino hacia el origen de la vida. Los científicos saben que el ácido cianhídrico, predecesor de la poliimina, podría desempeñar un papel importante en los procesos del origen de la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, las moléculas orgánicas, los lagos y mares líquidos llenos de metano y la llegada de algo de energía solar a la superficie sugieren la posibilidad de un entorno en el que pueda formarse algún tipo de forma de vida exótica. Pero los investigadores subrayan que sus hallazgos son puramente teóricos y que no se han encontrado pruebas directas en la superficie de Titán. Por lo tanto, es posible que la vida no exista en este satélite de Saturno, incluso en una forma exótica y no terrestre. En otro contexto, a lo largo del estudio de Titán, los científicos no solo han descubierto un gran número de mares y lagos que contienen carbonatos líquidos, sino que también han descubierto compuestos químicos prebióticos que podrían, en las condiciones adecuadas, dar lugar a la vida en Titán. No obstante, algunos científicos sostienen que la ausencia de oxígeno en la atmósfera de Titán es un fuerte indicio de que no haya vida en la Luna. Ciertamente, la presencia de oxígeno en la atmósfera terrestre es una clara diferencia entre las atmósferas de Titán y nuestro mundo conocido. Pero no siempre fue así. Hace entre 3.800 y 2.500 millones de años no había oxígeno en nuestro planeta. Entonces los microbios gobernaban la Tierra. El aire estaba lleno de metano producido por estos simples microorganismos y prosperaban tranquilamente en los océanos. Se ha sugerido que, en ocasiones, la atmósfera de metano de la Tierra podría formar la misma neblina anaranjada que existe actualmente en Titán. De hecho, una atmósfera de este tipo podría ayudar al desarrollo de la vida en nuestro planeta al mantener la temperatura de la Tierra más o menos constante y al reflejar la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol, que tiene un efecto perjudicial para el ADN. Por otro lado, el nitrógeno y el metano son dos elementos químicos de la atmósfera de la Luna de Saturno que pueden crear una gran variedad de moléculas orgánicas. Bajo la influencia de la radiación solar, estos elementos pueden descomponerse en átomos individuales, hidrógeno, nitrógeno y carbono,
que luego pueden ensamblarse en una variedad de compuestos complejos que se depositan en la superficie de Titán. Estos compuestos se denominan orgánicos porque contienen carbono, el principal bloque de construcción para la formación de la vida en la Tierra. Los investigadores quieren saber cómo son estos compuestos en Titán. ¿Son similares a los que contribuyeron a la aparición de la vida en la Tierra? Si existe vida microbiana en Titán, es quizás la pregunta más intrigante para los científicos. Por un lado, falta un componente muy importante para la vida en la superficie del satélite: el agua líquida. En este contexto, los científicos creen que el metano líquido puede asumir las funciones del agua líquida en Titán. Se adapta bien a algunas formas de vida exóticas. Después de todo, sabemos que los organismos de la Tierra pueden vivir en condiciones absolutamente increíbles: temperaturas extremas, alta radiación y ausencia de agua. ¿Pueden estas criaturas sobrevivir al entorno hostil de Titán? Esta vida podría adoptar la forma de microbios y extremófilos en el océano interior, o podría adoptar la forma aún más extrema de formas de vida metanogénicas. Como se ha sugerido, la vida podría existir en los lagos de metano líquido de Titán, al igual que los organismos de la Tierra viven en el agua. Estos organismos inhalarían hidrógeno en lugar de oxígeno gaseoso. Lo metabolizarían con acetileno en lugar de glucosa y luego exhalarían metano en lugar de dióxido de carbono. Además, con el fin de revelar lo que llevó a la aparición de la vida en la Tierra, muchos científicos buscan respuestas a esta misteriosa cuestión realizando experimentos con condiciones ambientales simuladas de la antigua Tierra en los laboratorios. Una y otra vez, intentan encontrar el catalizador de la reacción que transformó la sopa primordial de materia orgánica en la excepcional biodiversidad que existe hoy. Pero el tiempo de existencia de la vida en la Tierra no da para experimentos de laboratorio. Aquí es donde entra en juego Titán. Muchos científicos creen que este satélite podría convertirse en nuestro laboratorio virtual para la química prebiótica que existe desde hace mucho tiempo. Solo falta que la nave espacial Dragonfly, que volará a Titán dentro de 5 años, descubra los resultados de estos experimentos en diferentes regiones geológicas del satélite. Hay que tener en cuenta que Dragonfly aterrizará en el cráter Selk, donde una abundancia de compuestos orgánicos podría mezclarse con fluidos líquidos en la superficie durante largos periodos de tiempo, creando condiciones que podrían albergar vida. ¿Es Titán un mundo similar a la Tierra de hace miles de millones de años? Los científicos tienen motivos para pensar así. Utilizando el instrumento Dragonfly, tratarán de descubrir la similitud de las reacciones químicas en las atmósferas de los dos mundos. Es cierto que a grandes distancias del Sol y en el frío glacial, el agua en Titán se conserva exclusivamente en forma de hielo, y los hidrocarburos ligeros, principalmente el metano, desempeñan el papel de líquido. Sin embargo, las simulaciones han demostrado que el impacto que creó el mayor cráter de Titán podría haber creado un lago caliente lleno de agua y materia orgánica. En concreto, es posible que haya agua líquida a mayor profundidad bajo la corteza helada de Titán, cuyo espesor se estima en cientos de kilómetros. Es un mundo único, y su dinámica teóricamente permite incluso la existencia de vida local, aunque muy diferente a la nuestra. En la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria, los científicos demostraron que el agua de las profundidades de Titán debería mezclarse, al menos en ocasiones, con los hidrocarburos de la superficie, creando un entorno bioquímico favorable. Esto ocurre por las grietas que aparecen en la corteza del satélite debido a las colisiones con cometas y asteroides. Los investigadores simularon una colisión que habría dado lugar al mayor cráter de impacto de Titán, Merva, que tiene unos 425 kilómetros de diámetro y se calcula que tiene unos 1.000 millones de años.
Los cálculos mostraron que podría haber sido causado por la caída de un cuerpo celeste con un diámetro de 34 kilómetros y una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo. La energía del impacto fue suficiente para llevar no solo agua a la superficie, sino también un lago de agua líquida que se congeló durante 1 millón de años. Según los científicos, esto podría ser suficiente para el nacimiento de los primeros organismos primitivos y la puesta en marcha de poderosos mecanismos de evolución biológica. Puede que Menrva no sea el único. La aparición de otros grandes cráteres podría ir acompañada del mismo calentamiento y mezcla de agua y materia orgánica. La futura misión Dragonfly de la NASA, que debe comenzar en 2027 y llegar a Titán en 2034, lo confirmará finalmente. Los científicos ya han identificado algunos posibles marcadores de la química prebiótica, como compuestos orgánicos y moléculas que se asemejan a los que se cree que existían en la Tierra primitiva. Por ello, la libélula explorará si las condiciones son adecuadas para la vida, estudiando el ciclo global del metano, cómo interactúa la atmósfera con los materiales de la superficie y dónde puede mezclarse el agua con la materia orgánica. Aunque Marte es definitivamente interesante desde el punto de vista científico, no todos los científicos lo encuentran atractivo como hábitat humano a largo plazo. Sin embargo, aparte del planeta rojo, Titán representa el mejor lugar de nuestro sistema solar en el que las condiciones para un asentamiento humano autosostenible a largo plazo pueden describirse como adecuadas. Cuando los científicos hablan de la posibilidad de vida fuera de la Tierra, por regla general su atención se centra en los planetas y satélites que reúnen al menos 3 condiciones para la posible formación de organismos vivos, a saber, calor, una atmósfera habitable y agua. Para empezar, dejemos claro que Titán es una luna que se parece más a un planeta en muchos aspectos. Esta luna gigante es la única del sistema solar con una atmósfera densa que es aproximadamente 1,5 veces la presión superficial de la atmósfera terrestre. Ninguna de las otras 184 lunas del sistema solar tiene esa atmósfera. Al igual que la Tierra, la atmósfera de Titán está compuesta principalmente por nitrógeno. En la atmósfera de nuestro planeta, el nitrógeno es más del 78%. Titán es el único lugar del sistema solar, a excepción de la Tierra, por supuesto, donde llueve y se forman nieblas. La densa atmósfera de Titán es útil porque significa que no hay que llevar un voluminoso traje espacial cuando se está en Titán. Pero la razón principal es sencilla. La atmósfera de Titán nos ayudará a sobrevivir. En el espacio, la radiación es mortal. Las partículas de energía procedentes del Sol, y en particular los rayos cósmicos galácticos, penetran en los tejidos humanos, provocando cáncer y deterioro cognitivo. Para mantenerse dentro de los límites actuales de riesgo de cáncer de la NASA, los astronautas pueden viajar más allá de la órbita terrestre baja durante un máximo de 200 días. Un viaje a Marte llevaría más de 600 días. Pero estas partículas destructivas no pueden llegar a la superficie de Titán, sino que son absorbidas por la atmósfera, lo que significa que es un entorno seguro para los seres humanos. La atmósfera de Marte no es lo suficientemente densa como para proporcionar una protección fiable contra los rayos cósmicos galácticos. Las personas que viven en Titán pueden caminar, o más bien rebotar, ya que la gravedad es el 14% de la de la Tierra, un poco menos que en la Luna, por supuesto con un traje para mantenerse caliente. Titán es frío. La temperatura de la superficie es de unos menos 180 grados Celsius, y la gente tendrá que usar respiradores para respirar oxígeno, porque la atmósfera es principalmente de nitrógeno. La luz en Titán es un poco tenue, como justo después de la puesta de sol aquí en la Tierra, debido a las partículas de neblina en la densa atmósfera. Las personas que vivan en un hemisferio de Titán todavía orientado hacia Saturno tendrán una gran vista del planeta anillado. Además,
Titán es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, con líquidos estables en su superficie. Titán tiene ríos, lagos y mares en su superficie. En el futuro, la gente podrá navegar en los lagos y mares, que se encuentran principalmente en latitudes más altas. Además, es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, donde se sabe que existe el conocido ciclo de los fluidos. Las nubes caen a la superficie de la Luna y llenan los lagos y los mares, luego se evaporan y se desvanecen en el cielo. También se cree que Titán tiene un océano bajo el hielo, con una salinidad similar a la del Mar Muerto. Como hace tanto frío en Titán, toda el agua está congelada y los lagos y mares están formados por metano y etano líquidos. Estos hidrocarburos, como el gas natural aquí en la Tierra, son abundantes en Titán, no solo en los lagos y mares, sino también en la superficie y en la atmósfera. La mayor luna de Saturno, Titán, es un lugar realmente único. Un destino más interesante que la opción estándar de Marte o la Luna, a pesar de que Titán solo recibe alrededor del 1% de toda la luz solar que recibe la Tierra, y la temperatura más alta en la superficie del satélite es de solo -180 grados Celsius. Así, por primera vez en la historia del estudio del espacio extraterrestre fuera de la Tierra, se ha descubierto un cuerpo celeste con condiciones que se asemejan a las que prevalecían en el planeta Tierra en los primeros años de su existencia. Todo esto sugiere que se trata de un cuerpo celeste, que podría ser otro oasis de vida en nuestro sistema solar. Los estudios de la composición de la atmósfera y del medio líquido del satélite de Saturno han revelado la presencia de sustancias útiles necesarias para la vida de los organismos. Se supone que, en determinadas condiciones, durante el estudio de Titán se pueden encontrar organismos vivos en esta luna. En este sentido, el estudio del mayor satélite de Saturno adquiere relevancia. Sin embargo, si Titán es tan bueno e interesante, ¿por qué no se ha dominado todavía? ¿Por qué la mayoría de las misiones se dirigen a Marte y a la Luna? El problema es la distancia. El tiempo de vuelo a Saturno puede variar de 4 a casi 7 años, dependiendo de la relación orbital con la Tierra en el momento del lanzamiento. Sin avances energéticos importantes, esto significaría un viaje extremadamente largo hacia y desde cualquier colonia potencial. Además, hay muchos obstáculos que superar. Entre ellos, el estudio de cómo los humanos vivirán y trabajarán en microgravedad. Además, la producción de alimentos en Titán mediante cultivos, como hacemos aquí en la Tierra, no sería eficiente dado el bajo flujo de energía solar que llega a la superficie de Titán y a la baja eficiencia de la fotosíntesis aquí en la Tierra. Los habitantes de Titán necesitarán biotecnología y productos no tradicionales. Quizá los futuros humanos en Titán puedan utilizar algún tipo de fotosíntesis artificial. Solo queda esperar un avance científico. Gracias a los estudios realizados en la última década, la humanidad se enfrenta a un objeto único en el sistema solar. Resulta que Titán es el único cuerpo celeste, además de la Tierra, que se caracteriza por los 3 tipos de actividad. En el satélite de Saturno se observa una actividad geológica constante, lo que confirma su actividad tectónica viva. La naturaleza de la superficie de Titán también es interesante. Su estructura, composición y relieve hablan a favor de que la superficie de la luna de Saturno está en constante movimiento. Aquí, como en la Tierra, bajo la influencia de los vientos y las precipitaciones, se observa la erosión del suelo, la alteración de las rocas y el depósito de sedimentos. Además, la composición de la atmósfera del satélite y los procesos de circulación que tienen lugar en ella han configurado el clima de Titán. El descubrimiento de un enorme océano de agua líquida entre 55 y 80 kilómetros por debajo del suelo helado añade a Titán al puñado de mundos de nuestro sistema solar que podrían albergar un entorno habitable. Adicionalmente,
Los ríos, lagos y mares de metano y etano líquidos de Titán podrían servir como hábitats en la superficie de la Luna, aunque es probable que cualquier vida allí sea muy diferente de la vida en la Tierra. Todos estos indicios hablan a favor de la existencia de vida en Titán bajo ciertas condiciones. Naturalmente, será una forma de vida diferente a la de los organismos terrestres, pero su mera existencia será un descubrimiento colosal para la humanidad. En el verano de 2019, la NASA anunció que el siguiente objetivo en el sistema solar era el mundo único y rico en materia orgánica de Titán. Para avanzar en la búsqueda de los componentes básicos de la vida, la misión Dragonfly realizará múltiples excursiones para explorar lugares alrededor de la luna helada de Saturno. Titán es uno de los mundos más parecidos a la Tierra, y es la luna que puede arrojar luz sobre la historia de nuestro planeta natal e identificar los procesos que probablemente dieron forma al desarrollo de la vida. Aunque todavía no hay pruebas de vida en Titán, su compleja química y su entorno único lo han convertido en un destino para nuevas investigaciones, como la de proporcionar pistas sobre cómo pudo surgir la vida en nuestro planeta y la búsqueda de pruebas químicas de vida pasada o presente.